Brindemos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. A nombre del Editorial Planeta, quiero darles la más cordial bienvenida. Esta noche, además de Lucho y de Jorge, que seguramente ya está llegando, tenemos dos invitados especialísimos. Gonzalo y Juan Ramón, que son sobrinos de Julio Ramón Ribeiro, sobrinos directos de Julio Ramón Ribeiro. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ribeiro nos convoca. La presencia de Luis Rodríguez Pastor es un lujo realmente. Es uno de los grandes cultores de la generación del 50. Tiene varios libros, hay que leer. Especialista en Vargas Llosa, en Comedia Santa Cruz, Julio Ramón Ribeiro. Es un gestor cultural, un escritor notable que esta noche nos acompaña. Te agradezco mucho tu presencia, Lucho. Lucho, acabas de presentar un libro hermoso sobre Nicomedes. Habrá tiempo de hablar también de gran Nicomedes. Pero esta noche nos convoca Julio Ramón Ribeiro, un autor que esencialmente es un prosista, ¿no? Para muchos el mejor prosista del Perú, que se ha desempeñado en el cuento, ¿no es cierto?, en la novela, pero que particularmente en este género híbrido que son los diarios destaca y por holgura, ¿no? Es un género un tanto difícil, ¿no? Porque mezcla obviamente memoria con ensayo, reflexión, ¿no es cierto? Incriminar, digamos, primero la relevancia de algunas entradas al diario por sobre otras, implica también justamente esa labor de antólogo de sí mismo que puede llegar a ser, por lo menos en este primer tomo que reúne los diarios del 50 al 78, Julio Ramón, ¿no? Darte la bienvenida e iniciar esta conversación, y tal vez podríamos empezar con el comienzo. ¿Cómo nunca falla? ¿Cómo llegas tú a Julio Ramón Ribeiro? Vamos hablando de este micro para interactuar. Espero que esto no cobre el peligroso camino de la entrevista y más bien sea una conversación. Es la forma más bella de leer, es la forma más bella de presentar y de leer, conversando con el autor, sea cual sea su cronología. Mientras mencionabas una cosa y otra, se me ocurrían tantas otras que comienzo por el principio, que es la mejor metodología. En primer lugar, agradecer a la Editorial Planeta y en particular a ti, a Álvaro Hugo, que me convocó, y a ti por permitirme ser parte permitirme ser parte de una nueva presentación de los diarios Ribeiro. Hace poco lo hicimos en una librería en Miraflores y ahora en la feria, donde no puede ser de otra manera. El año pasado Ribeiro resonó de una forma extraordinaria y lo hace siempre, y lo sigue haciendo con obra nueva, con obra inédita y con obra, digamos, édita, con obra reunida bajo algún nuevo formato. Ahora la principal particularidad de los diarios de Julio Ramón es que dicen tomo 1, ¿no? 1950-1978, tomo 1, lo que ya es muy elocuente, es decir, vendrá un tomo 2, tomo 3, tomo 4, no lo sé, podemos podemos acogotarte, ¿no? Cogotearte y hasta que confieses cuántos tomos, cuántos y cuándos, ¿no? Y acá hay varios dispuestos a hacerlo, comenzando por mí. En segundo lugar, agradecer a todas las personas que van llenando poco a poco este auditorio, porque Ribeiro es un bestseller. Ribeiro es una estrella literaria, es un long seller y un bestseller a la vez, y siempre llena auditorios y siempre genera convocatoria. Tenemos a Gonzalo y a Juan Ramón, sus sobrinos directos. Gonzalo es hijo de su hermana mayor, de Mercedes, y Juan Ramón es hijo de su hermano mayor, también de su único hermano, y le llevaba un año, Juan Antonio, con quien se escribieron un epistolario no solamente hermoso, sino dilucidante, es decir, un libro que nos permite reconocer muchos detrás de cámaras.
No quiero ser mezquino en lo absoluto, sino al contrario, celebrar la presencia de Pedro Arriola, que está entre los Ribeiros, porque Pedro Arriola es director, fundador del Club Ribeiro, un espacio, el club de fans oficial de Julio Ramón, un espacio que acaba de cumplir 6 años, que tiene actividad ininterrumpida, virtual o presencial, y que tiene unas convocatorias impresionantes siempre, donde se proponen llenar auditorio, lo hacen. Y debe ser el club de fans de un autor peruano, el club más activo, más intenso, más emocionante también en cuanto a toda la propuesta de actividades. Así que eso en cuanto a la bienvenida del segundo. Demasiado árbitro. Ahora, digamos, Como tú un amante de la música, también, ¿verdad? Los charanguistas, pero ahí hay mucha melomanía en el Club Ribeiro. Y es hermoso, es elocuente acá, desde acá podemos ver la cuestión etaria es de lo más variada, es decir, hay jóvenes de todas las edades, ¿no? Y hasta pequeñas, con un libro de Ribeiro. Por favor, está el fotógrafo de la cámara, ahí está, por favor, ahí está. Es hermoso porque Ribeiro es una de las formas más bellas de iniciarse en la literatura peruana en general, en la literatura en particular y en la lectura más bien. Es una bella forma de empezar en el colegio porque es un autor amable, pero tú, no quiero eludir ninguno de los temas que has tocado. Has hablado de los diarios, ¿no? Bueno, hemos venido a hablar obviamente de los diarios, pero has mencionado los diarios como una forma en la que él mismo fue antologando, administrando su vida cotidiana. Sería interesante primero hacer como una suerte de panorámicas de los diarios peruanos, y en realidad habría que decir que Ribeiro gana de buena medida por Walcover. Es decir, casi, o sea, si pedimos acá, incluso a alguien como Omar Guerrero, tan leído como él, ¿cuántos diaristas peruanos podrías mencionarnos, Omar? O sea, que pocos, mira. un libro de memorias, pero diarios. Libros de memorias, afortunadamente cada vez hay más, y afortunadamente cada vez más son escritos por mujeres. Pero diarios, además escritos a lo largo de décadas, porque claro, es interesante, Ribeiro reflexiona previamente sobre aquello de lo que luego va a dar cátedra en la práctica. O sea, hace como una teoría en los inicios de los 50 sobre la Lima ciudad sin novela, o sobre los diaristas. Es un lector de diarios y digamos muy entrenado, porque tiene por lo menos 500 volúmenes de diarios, muchos de ellos franceses, que es su principal inspiración, su principal vena. Así que escribe un texto sobre diaristas peruanos, y él menciona a un García Calderón, al menos conocido. Bueno, la menos conocida es La Mujer Siempre, ¿no? La Miro Quesada, mujer, la García Calderón, mujer. Pero entre los hombres, que eran los que lamentablemente entonces eran como los considerados, había un José García Calderón, o sea, hermano de Francisco, hermano de Ventura, que estuvo en la Primera Guerra Mundial y que escribió unos diarios de entonces. Y luego, por suerte me acordé de Johanowitz, ¿no? Lucho, sí. O sea, no es Lucho, sino que debe ser probablemente su padre o su abuelo. O sea, hay un Johanowitz, diarista, del cual habla Julio Ramón hacia el año 52-53. Todo esto ha sido afortunadamente reunido también en la Casa Sutil, que como yo cada vez más voluminoso y sabio. Porque la Casa Sutil comenzó con 20 textos y ahora tiene como 50, y afortunadamente está casi todo su no ficción ahí. Entonces, Julio Ramón a nivel nacional gana por Walcover. O sea, pero a nivel internacional es interesante, porque muchas veces uno se pregunta, eso que nosotros ponderamos acá en el Perú, lo mejor, ¿no? El gran cuentista, el gran esto, el gran otro, ¿realmente es así? ¿O es un capricho chauvinista nuestro, no? Entonces, de pronto, cuando uno revisa la ponderación de alguien como Vargas Llosa afuera, dice, oye, ¿verdad? Vargas Llosa es un gran novelista, no es una invención peruana o arequipeña, ¿no? Y cuando también hemos defendido durante tantos años tan fervientemente el valor de Ribeiro, cuya ponderación internacional ha sido prácticamente ajena, o sea, cuya ponderación internacional ha sido prácticamente inexistente, o de forma escueta tal vez, pero recién con su muerte comenzó una valoración ya sistemática internacional, y los diarios están en la primera plana de esa valoración. O sea, encontramos desde España a alguien como Muñoz Molina diciendo, y suscribo, que Julio Ramón creó a lo largo de 30 años, que es el tiempo que dura el primer tomo, ¿no? Del 50 al 78, ese gran libro que él en ese mismo diario lamenta no escribir aún, ¿no?
pero en España, en Chile también, hay varios textos elogiosos y diría odas a Julio Ramón a través de sus diarios. O sea, sus diarios a nivel internacional son de lo que más destacan de su obra, pero en realidad hay un buffet de lo más nutrido, de lo más delicioso, porque Julio Ramón es un polígrafo, salvo la poesía, pasó por todo. Pasó por el cuento, por la novela, 100 cuentos, ¿no? Es una estadística memorable, ¿no? 100 cuentos, 10 obras de teatro, 3 novelas, 3 volúmenes de diarios que ahora forman uno y que se están reconfigurando a nivel de volúmenes, obra ensayística, obra periodística, obra epistolar, de tal modo que Ribeiro es un personaje, qué paradojas, ¿no? Siendo alguien tan reservado, al menos a nivel público, tan escueto, tan reticente a la entrevista, y más que a la entrevista creo a la pirotecnia, a la exposición, cosa que ahora es casi ley, ¿no? O sea, un escritor casi que debe de pasar por lo que yo llamo la pirotecnia editorial, que es una condición casi de contrato, ¿no? Tienes que ser parte de todo esto para fomentar tu obra, y en fin, Ribeiro era ajeno a eso, pero visto ya 30 años de su fallecimiento, tenemos un personaje multidimensional gracias a él mismo, gracias a la recopilación de sus diarios, de sus cartas, etc. Además, con pocos autores, al menos en el Perú, casi no podría decir, bueno, Bryce Echenique probablemente, sí, Bryce, y por ahí otro más, digo, gracias a los diarios, las cartas y las entrevistas podemos conocer a Julio Ramón en su vida pública, privada e íntima, y que configuran un inmenso repositorio de recuerdos y de insumos para conocer mejor lo más importante que ha hecho él, que es su obra. De acuerdo. El programa no se le dio la palabra totalmente porque no, yo voy a empezar a los preguntar. volúmenes, el volumen de conocimiento que tienes es impresionante. Todo me ha siempre he enseñado admirado. Pedro Arriola y Gonzalo y Juan. De hecho, el año pasado hubo un evento que yo realizamos aquí en la feria. Vino Giovanna Minardi y otra serie de especialistas en Ribeiro. Apareció el año pasado un libro de Paul Baldwin también, que fue muy celebrado. Y bueno, Ribeiro sigue concitando la atención, ¿no? Porque es inagotable. Ahora mismo, como bien mencionabas, Lucho, estamos reconfigurando el material que pertenece a los diarios, porque dentro de muy poco van a aparecer 2 tomos más de los diarios, que de todas maneras están entre el 79 y el 94. Ese trabajo lo ha venido realizando su hijo Julio, y también ha estado apoyando en el proyecto Jorge Molina, que todavía no llega, pero hay tiempo aún. Entonces, claro, en lo que era la reunión de los primeros 3 tomos que habían salido antes, y configuraron ahora el volumen La Tentación del Fracaso, ahora han terminado de meterlos en el tomo 1 de La Tentación del Fracaso. No puedo decir mucho más, salvo que la agudeza, la inteligencia, la puntillosidad de Ribeiro, porque no da concesiones, cuando habla de algunos autores, es muy generoso en deshacerse en elogios, cuando realmente siente que los merecen, pero no tiene ningún empacho en criticar a otros tantos, ¿no? Y eso también es sabroso en los diarios, ¿no? Sientes que, entre comillas, no se cuida, ¿no? Que hay una honestidad brutal, ¿no? Y eso es algo que es muy poco común en la escena literaria, ¿no? Porque, y esto te lo hago como de pregunta, ¿no? Un autor como Ribeiro, su libro se llama La Tentación del Fracaso.
lidiado con el fracaso y que tiene innumerables anécdotas en las que pudo haber llegado a ser un héroe, pero no sucedió. Y fotos memorables donde da cuenta de esto. Yo creo que de todas maneras tenía una conciencia plena de que en algún momento estos diarios podían y debían ser publicados. En primer lugar, habría que destacar algo importante. Los diarios de Julio Ramón son publicados en vida. O sea, han sido publicados bajo su aval y bajo un criterio editorial que podemos suscribir, porque podemos hacer un trabajo de investigación con los diarios escritos originalmente, y eso es importante diferenciar. Una cosa es lo que Julio Ramón Ribeiro escribió y otra cosa es lo que editó y publicó. No es lo mismo, ¿no? De tal modo que podemos suponer que hay un criterio, una suma de criterios aplicados a esos 28 años que serían seguramente suscribibles para los 16 que vienen. Julio Ramón publicó 2 volúmenes en vida, o los 3, 2, y uno tercero se publicó en el 95, claro, 92, 93 y 95 gracias a Chalo, a Gonzalo, publicados originalmente por Milla o por Campodónico, ¿no? Ya estaba con Campodónico. De tal modo que él publica 3, así que habla, o sea, primero él decide el título, aunque es un título que entiendo no lo propone él, sino otro autor del Grupo Planeta, que es Guillermo Niño Guzmán, ¿no? Entiendo que Guillermo Niño Guzmán es quien le pone el título, propone el título de La Tentación del Fracaso, que debe ser de los mejores títulos, o al menos el mejor título para los diarios de Ribeiro que podríamos imaginar. Publica digamos, hay la voluntad de publicar no 3, sino muchos más. O sea, en vida se publican 2. Póstumamente se publica el tercero, que llega hasta el 78, pero él habla de que hay por lo menos 10 volúmenes más 8, ¿no? Digamos 8, 10, o sea que están con bastante trabajo, me imagino. Y claro, eso por un lado, los publica en vida, los titula en vida, los edita en vida. Por otro lado, en la antología personal que publica en 1994 el Fondo de Cultura Económica, hay una selección, que es un libro muy valioso porque es la propia antología del autor, es una redundancia lo que digo, o sea, es como él presenta su obra, es una maravilla, todos los autores deberían ser, bueno, varios no, y selecciona cuentos, 3 cuentos proverbiales, prosas apátridas que cumplen 50 años, Ancestro, que es como un primer capítulo de una autobiografía inconclusa. Yo estoy repitiendo lo que me soplan, estoy quedando como un rey, pero son ellos los que están haciendo el trabajo, así que no, es hermoso porque entre todos vamos construyendo la riqueza informativa de Julio Ramón. Y publica diarios, y hay diarios que superan el 78, lo que indica que hay una voluntad de Julio Ramón de publicar no solo hasta ese año, sino más allá. Siempre anécdotas disparatadas, ¿no? O anécdotas ribeirianas, porque ya uno entiende uno entiende inmediatamente qué nos referimos a hablar de ribeiriano. Es como lo paradójico, lo patético, lo contradictorio, lo fracasista. Pero es curioso al mismo tiempo, porque leyendo la suma, que son cientos de páginas, ahora nos han tomado la foto, pero es una edición antigua, entonces no sé si hay una edición actual para tenerla acá en la mano, porque yo he traído de afecto mi primera edición. O sea, la edición, porque me han dado, agradezco la editorial porque me ha dado un ejemplar normal sino que traje de afecto la que yo en el 2014 leí durante todo el año. Bueno, esta es la edición actual, esta es la edición que acá, gracias, acá vamos a devolver, ¿no? En breve. Y es interesante porque en estas 600 páginas, un poco más 650 páginas, uno encuentra, ¿no?, como una suma sucesiva de fracasos configuran un gran éxito. O sea, es la paradoja ribeiriana más grande probablemente, porque es fracaso tras fracaso, cotidiano, amoroso, ¿no? Editorial. Podemos comenzar el anecdotario de Ribeiro, ¿no? Porque, o sea, y no terminar. Sabemos que Alfredo Bryce es un anecdotario explícito, ¿no? Pero Julio Ramón es un anecdotario implícito, o sea, es un personaje que parece, no digo apocado, sino reservado, como que no quiere figurar tanto. En cambio, Alfredo siempre, lo seguimos viendo, afortunadamente va a estar el 29, el martes, y el jueves que viene en la feria, llenan los auditorios y le ponen como play y no para de hablar una hora anécdotas sin parar y cautivar a todo el público hasta que le dicen ya Alfredo, ya estuvo bueno, y sigue.
En cambio, Julio Ramón parece lo contrario, ¿no? Entonces parece que él es, o sea, él es Julio Ramón Ribeiro a pesar de sí mismo, ¿no? Así como Vargas Llosa, siempre digo, usando la frase que él usa de Víctor Hugo, ¿no? Yo siempre digo, Vargas Llosa es un loco que se cree Vargas Llosa, ¿no? Podríamos decir que Julio Ramón es alguien, ¿no? Julio Ramón es Julio Ramón a pesar de sí mismo, ¿no? Podríamos construir mejor de pronto la frase. Y probablemente, y acá hay categorías, o sea, hay valoraciones ya subjetivas, probablemente el gran libro de Julio Ramón sean los diarios, ¿no? Porque, y con esto discutiríamos si la palabra del mudo es un libro o 10 libros, ¿no? Cosa que en el Dominical resolvieron como uno, porque hace 2 años se hizo una votación en la cual la palabra del mudo ganó como el mejor libro de cuentos publicado en los últimos 70 años, pero claro, competía con volúmenes unitarios. En cambio, la palabra del mudo es la reunión de toda su cuentística, sean 5 volúmenes como era al inicio, 5 o 6, o 10 como son ahora. Esto es una estadística general. En cambio, claro, competía con Los Inocentes, etc. En este caso hay una unidad diarística, o sea, todos los cuentos, la palabra del mudo, todos los diarios, la tentación del fracaso. Y en realidad la tentación del fracaso lo encuentran primero, puedes leerlo perfectamente como una gran novela decimonónica, como le gustaría a Julio Ramón, que hay un antihéroe, ¿no? Porque Ribeiro no es héroe, es antihéroe siempre. Y creo que algunas de estas características le dan riqueza, la riqueza como personaje y como persona. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.